acuerdas de un grupo que se llamaba Nuevo Mester de Juglaría? Sí, ¿Juglar? Claro, me acuerdo. ¿Y cómo se dirá juglar en inglés? ¿Juglar? Juglar, a lo mejor. Juglar. No sé, pero yo creo que... Minstrel. Minstrel, o sea... No sé, Carlos, bueno, vamos a preguntárselo a Crispín. Totalmente, porque es que vamos a hablar con el único juglar que tenemos a día de hoy en España, o al menos el único que nosotros conocemos. Si le han tenido que escuchar en algún momento, porque además es un hombre muy conocido internacionalmente. Aunque le suene a época medieval, no estamos de broma, y a algunos a lo mejor les suena. Él es Crispín Dolot. Él, junto a Alicia García, es el creador de la exposición Juglares y el origen de las artes escénicas en el Camino de Santiago. Anda. Que va a ser el primer museo del juglar de España. Pues vamos a saludarle. Hola, Crispín, muy buenas. Buenos días, Juan Luis, buenos días, Curra, y saludos a toda la audiencia de Melodía FM. Muchas gracias. Oye, me ha llamado la atención que Alicia García esté contigo, me ha llamado la atención, quiero decir, no sé si hay juglaras. Hombre, juglaras y juglaresas, y cantaderas, y troteras y danzaderas. Antecedente histórico de las cantaoras y bailadoras de nuestro flamenco, fíjate. ¿Pero qué me estás contando? Qué bueno. ¿En serio? Bueno, pues es una de las cosas que cuenta esta exposición, ¿no? Qué bueno. Rastrear un poco el origen de esas artes escénicas que hoy todos disfrutamos, que nos enriquecen, que nos hacen mejores personas, que nos entretienen, que han sido tan útiles durante esta pandemia del COVID a través de Internet. Y esta exposición lo que hace es buscar el embrión de todas esas artes escénicas a través de los anónimos juglares y, como tú bien has dicho, juglaresas o juglaras, que el término también existe. Oye, ¿y a qué se dedicaban realmente? Porque yo creo que todo el mundo tiene esa idea romántica del juglar, de haberlo visto en películas, en obras de teatro y tal, pero realmente, ¿cuál era el trabajo que ejercían los juglares y juglaresas por los caminos de España? ¿Qué es lo que hacían? ¿Contar noticias? ¿Contar historias? ¿Qué es lo que hacían? Claro. Los juglares, pues fíjate, representan un hombre renacentista, pero mucho antes de existir el Renacimiento. Te digo esto porque eran personas muy preparadas. Se pueden considerar vuestros antepasados, los primeros periodistas, dado que, como tú bien has dicho, Juan Luis, llevaban las noticias de un lugar a otro en una época en la que no había luz eléctrica, agua corriente, caminos asfaltados. Todos estos juglares transportaban en los compartimentos de su memoria los hechos más relevantes, de forma novelesca también, para enganchar a la audiencia, y los diseminaban, los difundían a través de sus viajes, entre ellos el Camino de Santiago. Pero los juglares también eran músicos, pero más allá de ser músicos eran luthieres. Formaron una gran familia de creadores, de inventores de instrumentos musicales. También eran artistas en otros sentidos. Como hemos dicho, las mujeres juglaresas eran contorsionistas, eran danzadoras, danzarinas, cantaban, hacían títeres, malabares. Bueno, también los juglares tenían estas habilidades, ¿no?, que podemos disfrutar maravillosamente en el circo o en el teatro. Bueno, todo eso, toda esa riqueza cultural, todo ese despliegue de habilidades y de imaginación, eso hacían los juglares. Qué fuerte. Crispín, Sagún fue el sitio donde se estableció la primera escuela, ¿no?, de juglares hace unos 9 siglos. Pues sí, Sagún es un punto importantísimo a nivel mundial en la juglaría, dado que, según la antigua crónica de Sagún, cuya copia se conserva en la Biblioteca Nacional, una crónica medieval redactada en latín por los monjes del monasterio de San Benito, uno de los monasterios más importantes de Europa en el siglo XI, según esa crónica, los juglares prepararon un fisco muy grande en Sagún y fueron desterrados antes que judíos, moros y cristianos. La propia reina Doña Urraca tuvo que intervenir y ordenó que fuesen expulsados todos los juglares de Sagún y que se cerrase esa escuela. Así que Sagún, efectivamente, a nivel mundial es uno de los referentes más importantes sobre juglaría. Qué interesante. Oye, ¿y qué es ser un juglar hoy en día, Crispín? Bueno, pues es porque tú no serás un hippie.
No, pero bueno, pero también ha estado bien eso que has dicho, porque un poco hippies eran los juglares, ¿no? Aunque había de todos, los había también de alto standing, pero sí, en lo que es ser bohemio, ser vagabundo, amar la naturaleza, la literatura, la música, bueno, pues eso yo creo que es ser un poco hippie, yo sí lo soy, es verdad. Y bueno, pues ser un juglar hoy en día significa volver la mirada hacia esos grandes artistas de los que se desprende toda esa riqueza de artes escénicas e intentar resucitarla y llevársela a la gente, sorprenderla, emocionarla, en fin, lo que han hecho todos los creadores y los artistas a lo largo del tiempo. Pero tú lo que haces es en teatro, me imagino, o sea, no vas por las calles y te pones en un pueblo, ¿no? En la plaza, ¿o sí? Bueno, yo me adapto a todo, como buen juglar. ¿En serio? Yo todo hasta encima de un árbol. O sea que varias veces, además, no. Ahora mismo, pues sí, mi camino va más por escenarios un poquito más elegantes, claro, y tipo de teatros y cosas así. Pero bueno, yo he actuado mucho en la calle y he actuado mucho para todo tipo de públicos. Sí. En fin, que sí, que estoy a la disposición de los teatros y de lo que se tercie. Bueno, y también participando activamente en la composición de esta ¿cómo se dice? Exposición, ¿no? Sí. De la que hablaremos ahora también un poquito más. Bueno, vamos a escuchar a Toc Toc, que es un grupo extranjero. Los extranjeros son también todos un poco hippies, porque como están muy lejos no podemos controlarles. Y entonces hacen lo que quieren. Toc Toc, It's My Life. Y ahora volvemos a hablar con Crispín de Olot, que ahora nos explicará por qué viene lo de Olot, que es una localidad catalana, por cierto, si no me equivoco. Crispín.
Sí. Aquí seguimos. A ver, ¿por qué te Muy llamas bien. Crispín de Olot? Pues mira, yo me hice juglar y vivía entonces en Olot, en Gerona. Como tú bien has dicho, pues he sido viajero y un poco hippie y tal. Entonces vivía allí en Gerona y como me hice allí juglar, pues igual que, por ponerte un ejemplo, Don Quijote salió de la Mancha a buscar las aventuras y adquirió un poco esa denominación, pues yo como salí de Olot, pues Crispín de Olot. Crispín, antes nos has contado la historia de la primera escuela. ¿Tú has ido a una escuela de juglares también o lo tuyo es autodidacta? Muy autodidacta. Yo soy 100% autodidacta y la verdad que no he tenido la suerte de ir a una escuela de juglares. También, Curra, tienes que tener en cuenta que hoy en día las artes escénicas están ya como muy compartimentadas. Tenemos por un lado malabaristas, por otro tenemos músicos, por otro tenemos poetas, recitadores, intérpretes de teatro. Antiguamente la juglaría un poco lo que hacía era juntar todo eso. En el caso de las mujeres, cantaderas, danzaderas, troteras, juglaresas, pues también en lo que tocaba a la danza y a la acrobacia y al contorsionismo. Entonces, sí, perdona, sigue. No, que claro, hoy es difícil que se abra una escuela de juglaría porque aparte es muy difícil reunir varias habilidades para una sola persona, ¿no? Entonces, bueno, sí me hubiera gustado, pero el autodidactismo es un camino libre, abierto y muy recomendable para todos. En efecto. ¿Era fácil ganarse la vida como juglar en aquellos tiempos, hace 8 siglos? ¿O no? ¿O vivían de lo que les daban? ¿Era una profesión de la que vivir? Bueno, fue una profesión que estuvo muy de moda, porque aparecen ya documentos en el año 1044, si no recuerdo mal, ya aparece la palabra juglar por primera vez en territorio ibérico. Y bueno, sí están continuamente denostados por el clero, por las clases poderosas. Muchas veces los juglares son irreverentes, no son bien vistos, sus espectáculos se consideran demasiado grotescos. Bueno, y además si llevaban noticias y llevaban historias, posiblemente al poder nunca le ha gustado un pueblo culto y un pueblo que conozca, informado, ¿no? Exactamente, sobre todo si no tienen la formación que a ellos les interesa. Claro. Porque sí que es verdad que los juglares se utilizaron cuando hubo guerras civiles, pues entre herederos de un reino, por ejemplo, no solo lo que fue en Castilla, pero también en otros reinos de Europa. Pues ellos contrataban juglares para que dieran su versión de los hechos. Entonces, bueno, ahí siempre ha habido un poquito, los juglares han estado o en contra o también demasiado como ahora la prensa. Oye, y tú has estado girando por Estados Unidos, pero claro, allí, y además creo que llevabas pasajes de Lope de Vega, del Quijote también. ¿Cómo reaccionaba la gente? Quiero decir, porque allí, pues claro, yo me imagino que tú juglarearás en castellano, no en inglés, o lo hacías en inglés. No, en castellano. ¿Y cómo lo recibían? Juan Luis, que yo llevo un repertorio muchas veces compuesto de trabalenguas, cuentos al revés, chascarrillos, o sea, un contenido premium para el que quiera hablar la lengua de Cervantes. Pero, ¿cómo lo recibían? Bueno, maravillosamente. Pues es un pueblo muy dinámico, los Estados Unidos, y ellos ahora mismo tienen una gran influencia, que es la cultura latina, y desde las instituciones pues están haciendo esfuerzos por integrar esa cultura, por asimilar sus tradiciones y sobre todo su lengua, porque la lengua castellana es hoy un valor en alza en Estados Unidos. Entonces, tanto el público latino, residente, con ciudadanía y en estadounidense, y tanto los descendientes de anglosajones o afroamericanos, pues están interesadísimos en todo lo que viene de España, porque es un poco como la madre patria, ¿no?, de la cultura latina. Y siempre, bueno, todas las veces que he ido han mostrado un grandísimo interés, se han llenado las salas y bueno, la acogida ha sido magnífica. Crispín, en el Santuario de la Peregrina, hoy Centro de Interpretación del Camino de Santiago, se encuentra la exposición de la que hemos hablado al principio, Juglares y el origen de las artes escénicas en el Camino de Santiago, que va a estar hasta el mes de noviembre, que luego se va a convertir en Museo del Juglar en España, el primero. Pero, ¿qué podemos ver en esta exposición? Sí, mira, Curra, no será el primer museo de España, será el primero del mundo. Del mundo. Porque a nivel mundial, aunque sí hay otras localidades referenciales,
como es Beauville en Francia o Frécam, ninguna tiene un museo dedicado a la juglaría. Entonces sería el proyecto pionero a nivel mundial. Qué interesante. Y respecto a lo que podemos ver, bueno, pues allí tenemos, digamos, una representación de lo que eran las diversas artes escénicas en la Edad Media, caracterizadas con su indumentaria y un poquito con su tipo de juglar. Todos conocemos al bufón. Bueno, los bufones fueron expertos en conservar el arte de los títeres durante todo el periodo medieval. Entonces allí tendremos representado un bufón con su traje de colores y cascabeles y rodeado de una hermosa exposición de títeres. Las juglaresas, las danzaderas o cantaderas, bueno, pues allí tenemos representado el vestuario, la juglaría de las mujeres, la juglaría femenina, con todos los instrumentos que acompañaban su danza, su canto, sus malabares y su contorsionismo, y tenemos la parte cristiana y la parte árabe o andalusí, de esas tres culturas que cohabitaron en la península ibérica. Tenemos también algo que ha gustado muchísimo, que son los monjes goliardos. ¿Eso qué son? Estos monjes eran clérigos que abandonaban la instrucción después de recibir formación en latín, es decir, personas muy preparadas, y se dedicaban a recorrer los caminos de la Edad Media, creando poesías contra el incipiente poder del capitalismo, contra la corrupción del clero, ensalzando la vida, los placeres de la mesa, el amor, la primavera, y fueron los goliardos que llegaron a ser excomulgados. Se los cepilla, claro, efectivamente. Bueno, Crispín Dolot, muchísimas gracias. Pero fíjate, yo vivía hasta hace un año, en el centro de Madrid, y en un descampado que había allí al lado de un bar donde iba yo a desayunar muchos días, ponían un pliego de, ¿cómo se dice? Un pliego de cordel, explicando las noticias de las cosas que pasaban en el barrio. Y lo cambiaban todas las semanas. Era muy interesante. Lo que pasa es que no lo contaban, sino que lo colgaban allí en la verja. Sí, como un corcho de estos pero... muy interesante. Bueno, Crispín Dolot, muchísimas gracias. Nos ha gustado mucho, nos ha parecido interesantísimo, tío. Así que Juan nada, Luis, sigue girando por ahí como juglar. Un abrazo muy fuerte y cuando puedas, si te acuerdas, nos envías unas galletas de hierro de Sagún. Los ha enganchado, Fran. Hasta luego. Muchísimas gracias y enhorabuena. Un abrazo, Juan Luis. Chao. Hasta gracias. Pronto.